Antes de empezar con el vídeo, quiero recordarte que en la descripción tienes un acceso directo al curso completo de preparación del CFA en castellano con un 15% de descuento con el código nivel 1, desarrollado íntegramente por mí para cada una de las sesiones de teoría y completamente actualizado. En el material encontrarás todas las diapositivas y módulos del curso en un formato visual, didáctico y que puedes descargar para mejorar en tu estudio del examen. Tienes el link en la descripción y recuerda poner el código de descuento. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo. Continuamos con nuestro módulo de renta fija dentro de la preparación del CFA Level 1 y como os digo siempre, muchísima paciencia a la hora de estar preparándose el examen y también muchísimas gracias a todos los que seguís el contenido, que sé que algunos os veis todos los vídeos. Yo a veces flipo porque, vamos, yo grabo muchos, os los dejo programados para que siempre tengáis parte del contenido, pero es que hay gente que no falla, y la verdad que os lo agradezco muchísimo porque, bueno, pues estoy seguro que vais a poder aprobar el examen con muchísima solvencia, ya no por la preparación de mi vídeo, que yo siempre la oriento más a un extra, y que obviamente sin estudiar pues esto no sale solo, pero que sin duda el interés, las ganas y las preguntas que me hacéis pues a través de correo electrónico, pues la verdad es que hay algunas que ya son complejas y denotan un nivel muy alto. Así que nada, pues os agradezco como siempre todo el apoyo, os agradezco también a todas las personas pues que compartís, que recomendáis el canal y sobre todo pues que ayudáis a que esto crezca. Cerquita ya de 4.000 suscriptores, ojalá podamos cerrar el año con unos 10.000, que sería más o menos el objetivo. Y nada, pues a seguir haciendo, bueno, a seguir aportando calidad y sobre todo valor a todos los que me veis. Así que nada, vamos a seguir con nuestra querida renta fija. En el vídeo anterior estuvimos hablando de las curvas de tipos. Quiero hacer un pequeño comentario por el hecho de que revisando vídeos anteriores, creo que a lo mejor hay un aspecto que es necesario aclarar, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de curvas de tipos de interés o curvas de rendimiento, a veces parece que son dos cosas diferentes, pero es que es lo mismo. Es decir, pensad que cuando yo estoy prestando deuda, cuando yo estoy prestando dinero, al final yo estoy dando, o sea, estoy ganando una deuda. Es decir, cuando yo le presto dinero a un amigo, pues él tiene una deuda y yo soy acreedor suyo. Por lo tanto, para él es decir, a la persona a la que yo le cedo dinero va a tener un tipo de interés, porque me va a tener que devolver ese dinero más unos intereses. Por lo tanto, es válida la definición de tipo de interés. Pero para mí, que yo voy a cobrar ese interés, también es válida el hecho de hablar de una curva de rendimiento, porque yo estoy ganando ese extra. Por lo tanto, si hablo de curva de tipos o curva de rendimiento, es exactamente lo mismo, ¿vale? Lo digo como concepto clave que quiero que se quede muy afianzado, ¿vale? Y que lo entendamos todos. Entonces, en el vídeo anterior estuvimos hablando de las curvas de tipos o de interés, pues tanto para bonos con cupón cero como para bonos tradicionales, en las que veíamos pues una curva de tipos, que era pues la línea que íbamos trazando en función de todos esos tipos que yo iba a poder cobrar o que se fijaban para cada uno de los plazos de tiempo en los que se emitía esa deuda. Pero nos estábamos centrando principalmente en el concepto de spot rate. Pero no siempre nos encontramos con spot rates, sino que también nos podemos encontrar con forward rates. Esto es muy relevante, ¿por qué? Porque la renta fija es súper compleja, la renta fija tiene muchísimos, ¿cómo decirlo? Tiene muchísimas variantes y no siempre los tipos de interés se negocian spot, sino que yo puedo aplazar ese momento en el que me empiezan a cobrar, ¿no?, esos intereses por la deuda, y lo vamos a ver de una forma súper sencillita. En primer lugar, vamos a hablar de qué es esto del interés spot, que pese a que ya lo hemos explicado muchas veces, pues lo repetimos, que no pasa nada. El tipo de interés spot es un tipo al contado. ¿Qué implica esto? Pues que si yo tengo pues todos los periodos, 1, 2, 3, etcétera, yo a día de hoy voy a saber cuánto voy a tener que pagar o cuánto me van a pagar por la deuda emitida. Y de normal esto suele tener una tendencia positiva, es decir, prestar dinero a corto plazo pues me va a pagar o voy a tener que pagar menos que hacerlo en el largo plazo. Estamos de acuerdo. Pero el hecho y la certeza de saber hoy cuáles son los tipos para cada uno de esos periodos es lo que se conoce como spot. Mercado spot.
No obstante, existe otra tipología como es los tipos forward. Los tipos forward, la clave que tienen o el extra que tienen es que se va a referir a un tipo de cambio que se va a empezar en el futuro. Es decir, yo estoy hoy y puedo negociar tanto en el año 1, T1 y T2, sobre algo que no ha empezado aún, es decir, sobre algo que no está negociado aún, sino algo que empezará en el año 1 hacia adelante o en el año 2 hacia adelante. Por ejemplo, esto puede ser pues 0,80 de tipo de interés, 0,90 de tipo de interés, etc. Entonces, como se puede observar, la diferencia está en que yo hoy para el spot conozco el tipo de interés del año 1, del año 2 y del año 3, pero en el caso del forward, yo lo único que conozco es cuál sería, en el caso de que yo el año que viene empezara con un préstamo, es decir, o emitiese bonos o un depósito o lo que sea, cuál sería el tipo de interés que empezaría en el futuro. Por lo tanto, es una especie de spot, pero que se empieza más adelante. Por lo tanto, el nombre es el que se conoce como forward. Y todos estos tipos de interés suelen estar muy relacionados y suelen guardar también pues ese concepto, ¿no? De una tendencia lineal positiva. Pero ojo, importante, porque en estos casos suele ser más frecuente también el hecho de que no lo sean. ¿Por qué? Porque tendría sentido que aquí el spot de pues, periodos de 1, 2, 3, 4, 5 años sí que guardase esta tendencia alcista, pero no tiene nada que ver el spot del año 1 o que empiece en el año 1 con el spot del año 2. Es decir, el spot del año 1 puede tener vencimiento a 1 año, a 2, a 3, a 5, a 27 o a los que queramos. Pero es que el spot 2 también lo puede hacer, porque son bonos, o son vencimientos, o son préstamos completamente distintos que tienen estructuras internas diferentes y que cada una es independiente. Es decir, si yo negocio el año que viene un spot como el que estoy negociando hoy, va a ser diferente al spot que yo negocie dentro de 2, o dentro de 3, o dentro de 4. Y aquí lo tenéis yo creo que bastante explicado, con esta frase que veis aquí, ¿no? En el spot yo estoy pidiendo prestado hoy a un plazo de 3 años a la tasa del contado, es decir, a la tasa que ya conozco, que es esta de aquí, o a 1 año, o a 2, o a 3, ¿vale? Si estoy pidiendo a 3 años, pues ya sé que la tasa es el 1,3. Y en el forward lo que estoy haciendo es pedir prestado cada vez por periodos de un año en periodos consecutivos. Es decir, que cuando llego aquí, cada vez la tasa puede ser diferente. Son spots distintos. El 1, el 2, el 3. Es decir, como veis, cada uno de estos préstamos, por decirlo de alguna forma, cada uno de estos bonos, cada una de estas deudas, es completamente independiente. Yo aquí puedo pedir a 1 año, a 2, a 20, a los que quiera. Pero es que esto es completamente independiente al hecho de que yo en el año 1, al tipo forward que puedo negociar a día de hoy, pero que no va a arrancar hasta el año 1, también puedo pedir a 1 año, a 2 o a 25. ¿Lo veis? Es decir, yo puedo ir cogiendo deuda independiente, con plazos independientes y que en cada uno de ellos me puedo ir a un plazo temporal distinto. Es decir, puedo ir en el spot de hoy, puedo irme a, yo qué sé, a pedir deuda de aquí a 3 años, como veis aquí. Entonces yo me iría hasta dentro de 3, sería pues la primera toma de deuda que yo estaría haciendo, pero también puedo irme al año 1 en sentido forward y decir, no, el año que viene, hasta el año que viene yo no voy a tomar esa posición y quiero saber, pues, qué tipo de interés tengo. Entonces, en vez de estar, como no estamos en el día de hoy, estamos en un momento futuro y que no ha empezado aún, aquí estamos hablando de forward, ¿vale? Sé que es un poco rebuscado, sé que no es un concepto de los fáciles, pero bueno, hay que sabérselo. Yo he intentado, como digo, pues tratar de poner una explicación muy sencillita y espero que se haya entendido. Si no, dejadme comentarios y trataré de poneros fuentes para bueno, que tengáis lecturas y podáis profundizar en el tema. Entonces, lo que os decía, pues esta relación que existe entre los spot rates, que es saber en el día de hoy perfectamente cuáles son dentro de los periodos el tipo de interés que voy a tener que pagar, a 1 año, a 20, a 50, los que sean, y los forward rates, que es el tipo de interés que yo voy a establecer en un plazo futuro, es decir, que yo estoy en el día de hoy, pues se iniciará, ¿no? Es decir, de aquí irá ya para adelante.
pero no estoy en el momento actual, sino que es un momento forward, es un momento avanzado. Entonces, la teoría nos dice que si yo estoy negociando, por ejemplo, un bono spot a 2 años al 8%, la teoría de la paridad con respecto a este tipo de bonos, aquí lo que tenéis es que dentro de un año yo hago un forward de otro año, ¿vale? Esto es el one year, es decir, que el spot de 2 años debe de ser equivalente a si yo me voy al año 1 con un primer spot y en el año 1 genero otro tipo de deuda distinta con un nuevo spot hasta el año 2, ¿vale? Es decir, tanto el spot directo del año 0 al año 2 equivale al 8%, el spot del 1 al 1 y del 1 al 2 deben de ser exactamente iguales, ¿vale? Esto es un poco la teoría de la paridad con respecto a los spot rates y los forward rates. ¿Por qué tiene que ser igual? Porque si no, habría arbitraje. Entonces, bueno, esto como sabéis, con volúmenes tan grandes de dinero en negociación, etcétera, pues lo que se produce es que esas tasas se ajustan tantísimo que, bueno, sí, puedes hacer arbitraje con un cuarto decimal. Si tienes mucho dinero, pues eso al final te reporta beneficios, pero que en esencia, al final los tipos de interés se van ajustando en función tanto de los spot como de los forward, ¿vale? Entonces, como digo, vamos a hacer un pequeñito ejemplo para que lo veáis y que entendamos pues esta relación que existe siempre con los forward rates y los spot rates y luego también con el precio de los bonos, ¿no? Como sabéis, pues una subida de tipos de interés pues hace que el precio del bono caiga y viceversa. Entonces aquí pues nos han dado una estructura en la cual pues nos están informando de cuál sería el one year rate, que es lo que se conoce como spot de toda la vida, y después tendremos el forward rate del año 1 al año 2 y el forward rate del año 2 al año 3, ¿vale? En esencia, este spot sería el spot a un año. Pensemos que a lo mejor dentro de lo que es toda la vida del propio bono, pues el inversor lo compró en T0, fue avanzando y a lo mejor nos encontramos en, yo qué sé, en T5. Y en el año 5, pues ocurre todo esto. Que el spot rate a un año, es decir, que el spot rate desde el año T5 a T6 es, vamos a ponerlo aquí, T6 es del 4%, del año T6 al año T7 este sería forward ya, es del 5%, y luego del T7 al T8, el forward sería del 6%. Como veis, pues la vida útil del propio bono puede seguir, pero pongamos que termina pues aquí, que termina en el año 3, y que tenemos pues cuál es el valor de un bono a 3 años con un cupón del 5% y un valor nominal de $1000. Es decir, si yo estuviera aquí, en el T5, teniendo todos los datos, tanto del spot a un año, del forward rate del 1 al 2 y del forward rate del 2 al 3, ¿cuál sería el valor de un bono a 3 años con un valor nominal o un valor de emisión o par value de $1000? Como hemos explicado antes, relación entre el spot y relación entre el forward y luego pues esta ley de paridad entre comillas en la cual pues el spot total del año T5 al T8 tiene que ser igual a la suma del spot del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4 y así sucesivamente en función de pues el número de años que nos hayan dado en el propio vencimiento. Entonces, ¿cuál es el valor de un bono? Pues tenemos primer cupón, segundo cupón y tercer cupón, más principal. Cupón más principal. ¿Por qué son 50? Pues porque nos han dicho que el cupón es del 5%, ¿vale? Entonces 5% de 1000, 50, 50 y al ser a 3 años, en el último, pues nos devuelven el principal más los intereses. Y esta es la fórmula. Tenemos 1 más spot 1, que nos lo han dado, que es este 4%, 1 más 4% por 1 más el spot siguiente, que sería, entre comillas, pensad que si yo estuviera en el año 1, esto que vemos forward ya sería un spot, ¿vale? Vamos a poner mejor forward, que así se entiende mejor. Forward del 1 al 2, y aquí sería lo mismo, vamos arrastrando. Tendríamos el spot, tendríamos el forward del año 1 al 2, y aquí tendríamos el forward del 2 al 3. Si yo
meto esto dentro de la calculadora, pues nos da que el valor nominal o el par value que tendríamos debería de ser de... Perdón, el par value no, disculpad. Que el valor del bono calculado a pues las tasas de S1, S1 más 1 y S1 más 1 más 1 debería de ser de 1.000,98 dólares. Como veis, pues un concepto algo abstracto, hay que tener las ideas muy claras, pero simplemente que entendamos dos cosas principales y luego lo otro es una fórmula que si de verdad no la entiendes, pues te la aprendes y ya está, ¿vale? Pero concepto importante, primero, que los spot rates que tenemos a día de hoy, que sí que conocemos a ciencia cierta, siempre van a coincidir con esos spots y forward que se van a dar año a año en función de las leyes de mercado, ¿no? De los tipos que existen en el mercado, deben de cuadrarse y por lo tanto, ¿por qué vía se ajustan? Pues por la vía del precio del bono. Como sabéis, pues si los tipos de interés se mueven hacia un lado, pues el precio del bono irá hacia el otro. Si los tipos de interés suben, pues el valor del bono bajará. Y así sucesivamente. ¿Me tengo que preocupar especialmente de que se mueva el valor de un bono? Pues esto ya lo hemos hablado 1000 veces. El valor del bono, si vemos que está cayendo y que estamos perdiendo mucho dinero, pues me espero hasta el vencimiento y al final pues cobraré, salvo que no haya impago, pues la cantidad pactada más los intereses. Así que bueno, esto sería un poco la explicación de este vídeo. Es cierto que el final pues se ha complicado un poquito más, pues porque hay ya unas fórmulas, hay que hacer pues hay que tener claros los conceptos que he tratado de revisar y que os he tratado de plantear. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado. Si hay cualquier duda, pues como siempre, dejadme en los comentarios. Suscríbete, dale apoyo a este canal. Vamos a por esos 4000 suscriptores y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.